Hola, ¿qué tal? Yo soy Ibrahim Salvador Machado y hoy vamos a hablar del documental de 1922 creado por Roger Flaherty, Nanook of the North. Para conocer un poquito más del documental, tenemos que tener bien en claro qué es el cine etnográfico. El cine etnográfico, también llamado film etnográfico, es una clase de cine elaborado generalmente por etnólogos, sociólogos o antropólogos. De manera más concreta, se trataría del documental plasmado en imágenes de una especialidad de la antropología, llamada antropología visual. También es la forma de obtener una descripción fílmica detallada y un análisis del comportamiento humano basado en extensos estudios efectuados en el área donde el comportamiento ocurre. Asimismo, un cineasta puede hacer, sin pretenderlo, un cine que podamos clasificarlo de etnográfico dadas sus características. También es importante que hablemos del cine documental. El cine documental indaga la realidad planteada, discursos sociales, representa historias particulares y colectivas. Se constituye al archivo y memoria de las culturas que tienen infinitas formas de serlo. El amplio abanico de films documentales permiten una indicación histórica de cualidades de lo filmado y perspectivas, y sus perspectivas futuras. Este es el horizonte hacia donde se encaminan las actividades y publicaciones presentadas en cine documentales. Bueno, ya que tenemos estas dos perspectivas de qué es cada tema, podemos tener más claro que no son exactamente iguales, aunque sí, por lo general, tratan de dar un mismo tema, que es el de mostrar algún tipo de cultura, algún tipo de características del ser humano en diferentes lugares del mundo. Nos podemos dar en cuenta en que la principal diferencia entre ellas es de que el cine etnográfico muestra una perspectiva que es muy directa, y con directo no me refiero a que simplemente va hacia ese, que no se anda con rodeos o que no tiene, por ejemplo, una secuela, algo, una trama secundaria, por así decirlo. Es me refiero que es principalmente porque se graba en el instante y es, digamos que estás tú en la calle y de repente empiezan a haber incendios en casas, explotan, no sé, alguna fábrica. Ese es un cine etnográfico, el que tú grabas en ese instante. Y el cine documental es un cine donde ese suceso lo graban después, hacen una réplica de lo que ya sucedió. Los dos sirven para lo mismo, pero en esa circunstancia donde tienes más riesgo por tal vez lo que estás grabando, es el cine etnográfico y el otro es una réplica de lo que ya sucedió. Creo yo que Flaherty lo principal que quiso demostrar fue cómo es las personas que viven en lugares muy diferentes a los que vivimos nosotros o estamos acostumbrados a vivirlos. Por ejemplo, los esquimales o las personas estas que vemos que son como de algún tipo de tribu, algún tipo de, a lo mejor tal vez religión, y por eso es de que visten este tipo de vestimenta, además de que el documental es un poquito viejito. Creo que es recuperar todos y recuperar todos los valores que tienen estas personas por los cuales ellas sobreviven y tienen igualmente su familia, tienen igualmente una casa, un hogar, y entonces ellos tienen que vivir y van conociendo pues varias cosas que ellos realmente no conocían y ni siquiera sabían o ni siquiera sabían que existían porque, por ejemplo, nosotros podemos ver algunas cosas que, por ejemplo, por internet, que las hemos visto, pero realmente nunca las hemos tocado, nunca hemos visto en persona, no sabemos realmente cómo eso para cuál es su función. Y esto es lo de estas personas, o sea, estas personas ni siquiera sabían que existían algunas cosas y aún así vivían su vida normalmente como ellos lo hacen. Y creo que es principalmente uno de esos cosas que tienes que aprender
como de la naturaleza, que hay personas que realmente viven como nosotros pensábamos que vivíamos antes o vivíamos antes, porque igual es como un debate el de cómo vivíamos antes, porque hay muchas teorías y creo que no es el tema, pero es muy importante ver cómo es que los valores siguen permaneciendo, no importa el tiempo que pase, no importa las condiciones en las que vivas, siempre va a haber esos valores y ese tipo de cosas que hacen que la gente crezca y sea como una pequeña comunidad. En conclusión con este film, creo que podríamos ver cómo es que las personas se maravillan por objetos que no conocen, cómo es que la gente tiene demasiado y hay algunas personas que ni siquiera conocen eso que nosotros tenemos y que son tan cotidianos en nuestra vida. Y es muy bueno cómo lo pueden plasmar en un film, en un proyecto, el cual mucha gente lo pueda ver y se maravilla con él, porque al final de cuentas lo que queremos hacer es ver cómo es las personas que vivimos en un lugar que tal vez no podemos ir a este tipo de lugares donde se graban los films, podemos ver cómo es allá y creo que es algo tan único de este tipo de proyectos, el cual puedes ver cómo es la vida en otro lugar, que no te tienes tú como que arriesgar a ese tipo de lugares, y no me refiero por el lugar de que la gente sea peligrosa, me refiero más porque el lugar en sí es peligroso, es unas temperaturas muy diferentes, es una vida muy diferente a la que estamos acostumbrados y es siempre eso que es muy importante como el poder ver a través de alguien que graba la vida de otra persona, siempre y cuando sea un tema interesante y un tema informático, que nos informemos acerca de, digamos, en alguna ocasión nos llegará a pasar que tenemos que ir a este lugar. No, ya tenemos este pequeño film que nos muestra cómo es la vida ya, que nos muestra qué es lo que podemos hacer. Igual, films que tratan de alguna religión, si tú estás pensando en ir, no sé, digamos a algún lugar de los Emiratos Árabes, allá se usa mucho que tienes que estar cubierto, por ejemplo, las mujeres que tienen que estar cubiertas completamente. Eso también es, ya que tú miras un film de este aspecto, tú sabes lo que tienes que hacer allá porque si no faltas al respeto a las personas y a su religión. Y creo que es la conclusión a la que yo llego, que es una maravilla cómo podemos darnos cuenta alrededor de los films, el cómo es nuestro mundo.